¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 14 de enero, cruzamos el ecuador de la semana y casi cruzamos el ecuador del mes. Y bueno, lo que está costando esta cuesta de enero. El día viene muy cargadito. En el plano internacional, lo más destacado o lo más urgente está en Irán. Asusta pensar en las cifras de muertos por la represión iraní. Se cuentan por miles. Estados Unidos estaría evaluando las opciones contra Teherán. En el plano económico y aquí en casa, hoy Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se citan las comunidades autónomas y el Gobierno para debatir la reforma del sistema de financiación autonómica presentada por Montero el pasado viernes. Y mirando los mercados, el enfrentamiento entre Trump y Powell sube en decibelios. Trump sigue R que R con su ataque sin freno y sin pudor a Jerome Powell. Anoche, durante un discurso en Detroit para subrayar los logros de su administración, llamó a Powell cretino y corrupto y dijo que se irá pronto. Bueno, se ha excedido miles de millones de dólares del presupuesto, así que o es incompetente o es corrupto. No sé qué es, pero desde luego no hace un buen trabajo. Son declaraciones que llegan días antes de que Trump anuncie al sucesor de Powell y días después de que el gobierno abriera una investigación penal contra el economista, al que el magnate neoyorquino ha criticado repetidamente por su política monetaria. Durante el discurso, Trump elogió los máximos de la bolsa, el crecimiento sostenido de la economía y la inflación controlada en Estados Unidos. Instó a Powell a seguir la lógica de que cuando el mercado financiero está al alza, deben recortarse los tipos de interés. Cuando el mercado sube deberían bajar las tasas. Quieren ver un 20 y un 25%. Quieren ver qué podemos hacer. Tenemos que volver a un estándar antiguo. Cuando hay buenas noticias, el mercado debería subir, no bajar. Y mientras el mundo monetario ha reaccionado ante lo que considera un ataque por parte de Estados Unidos a su independencia, los líderes de los bancos centrales se han unido para lanzar un comunicado en el que expresan su apoyo a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Entienden que la investigación iniciada por la administración norteamericana no responde a los costes de las reformas, que en cambio se trata de un nuevo ejercicio de presión contra el presidente del Banco Central más importante del mundo. Ojo, porque no existen precedentes para que un comunicado conjunto con una lista de firmas tan relevante. Entre ellas está la presidenta del Banco Central Europeo, que fue la promotora de este comunicado, Christine Lagarde, el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, y también Pablo Hernández de Cos, director del Banco de Pagos Internacionales. Los mercados están ahí, muy pendientes de los ataques de Trump a Powell. Están descansando tras los máximos alcanzados en este arranque de curso. Muy pendiente de la gran banca, muy al tanto de las tensiones geopolíticas. Ahí el epicentro está en Irán. Y ojo, porque esta madrugada Japón ha firmado un nuevo récord, como también los metales preciosos y la plata, que cruza los $90. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, como dices, son múltiples los asuntos que están bajo el radar de los operadores que llegan de una sesión en Wall Street, donde se han tomado un respiro desde los máximos anotados con el inicio de la semana. Los índices rectores de Wall Street, tenemos al índice al S&P 500 que cedía por la mínima hasta los 6.963 puntos, pero en el que también retrocedía el Dow Jones, y el Nasdaq, ya adivinen, el sector financiero era el que peor desempeño registraba en lo que suponía además el arranque de la temporada de resultados de la gran banca de Wall Street. Las acciones de JP Morgan eran las que lideraban las caídas superiores al 4%, después de que esas comisiones de la banca de inversión del cuarto trimestre parecieran decepcionantes y con la amenaza de entrar en guerra con la Casa Blanca por esos tipos máximos a las tarjetas. Hoy los operadores van a seguir pendientes de cuentas de la gran banca como Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, y también de referencias macroeconómicas como la inflación industrial, después de que la del consumidor resultara mejor de lo esperado. Con todos los futuros ceden a esta hora, retroceden los futuros del S&P 500 un 0,22% y con la mirada puesta en lo que se está registrando esta mañana en Asia. Hoy la estrella vuelve a escribirse en Tokio. El índice Nikkei, que ayer marcaba máximos, hoy ha cruzado por primera vez la barrera de los 54.000 puntos, subidas del 1,32%,
mientras los inversores se preparan para elecciones anticipadas y confían en nuevos estímulos fiscales. Sin embargo, el protagonismo lo hemos visto en el dólar frente al yen en el mercado de Forex. 159,30 unidades. Avanza a esta hora el dólar frente al yen, que se ha debilitado más allá de esos 159, el nivel más bajo desde julio de 2024 y donde parece que se ha frenado el movimiento en medio de informaciones de intervención. Entre tanto, y como decías, muy pendiente de la independencia de la FED y de esos datos que se han ido conociendo en Estados Unidos, el índice dólar lo tenemos en 99,18, fortaleciéndose la moneda fía y por supuesto con la mirada puesta en lo que pasa en lo que está siendo el mercado de las materias primas, con un oro que marca máximo, que ha cruzado los $4.600, $4.628, y con una plata que está por encima por primera vez de los $90 el barril. Importante ver cómo Europa se prepara para abrir con dudas, con retrocesos y por supuesto pendientes de esa geopolítica. Ayer el oro subía un 2% pendiente de Irán, mientras Trump suspendía las reuniones con las autoridades iraníes. Las acciones energéticas se veían impulsadas, el sector ganaba un 1,5% en Wall Street, pero hoy el petróleo cede. Bueno, petróleo que cede, pero que se mantiene en tensión, propulsado por dos elementos importantes. Uno, la situación en Venezuela, y dos, las preocupaciones por las posibles interrupciones de suministro en Irán. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Irán, que está en el punto de mira de Donald Trump, que ha roto las negociaciones y ha cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes. En las últimas horas, la embajada estadounidense en aquel país ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el país ante el aumento de la violencia. El presidente estadounidense también instaba ayer a los aliados europeos a que se vayan de Irán. Además, alienta las protestas en las calles, llama a tomar las instituciones y asegura que la ayuda está en camino. A los patriotas iraníes, seguid protestando contra las instituciones y contra los asesinos y abusadores que están abusando gravemente de vosotros, porque estáis pagando un precio muy alto, y yo he cancelado las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de manifestantes, y os digo que la ayuda está en camino. Ya habéis visto que he sancionado a cualquiera que haga negocios con Irán. Por su parte, las autoridades iraníes ya han respondido a Donald Trump, aseguran que van a defender el país hasta la última gota de sangre y en una carta enviada a la ONU acusan al presidente americano de incitar a la violencia y amenazar su soberanía. Precio del petróleo pendiente también de Venezuela, que ya ha empezado a producir crudo de nuevo después de que se hayan reanudado las exportaciones. Trump saca pecho y asegura estar recibiendo 50 millones de barriles de petróleo diarios procedentes de aquel país. Vamos a recuperar Venezuela y vamos a hacer que Venezuela sea grande para nuestro país. Estamos recibiendo, como dije, millones y millones de barriles de petróleo y ahora están llegando inicialmente a un ritmo diario de 50 millones y un valor de más de 5.000 millones de dólares en un solo día. De Venezuela a Groenlandia, que ha pasado en cuestión de días de ser un territorio remoto en el Ártico a situarse en el epicentro de la mayor crisis estratégica dentro de la OTAN en una generación. Hoy reunión de los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en la Casa Blanca. Horas antes de la cita, el primer ministro groenlandés reiteraba que la isla autónoma danesa no está en venta. Pero hay algo que todos deben entender. Groenlandia no quiere pertenecer a los Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por los Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de los Estados Unidos. Elegimos la Groenlandia que conocemos hoy, que forma parte del Reino de Dinamarca. A su lado, el jefe de gobierno de Dinamarca explicaba que están buscando el diálogo con Estados Unidos, que solo pueden ofrecer una cooperación democrática entre países independientes. De momento, Europa estaría preparando un despliegue militar en la isla para frenar a Trump. Es Londres quien coordina el plan con el cuartel general de la OTAN y los principales ministerios de defensa europeos, que concluyen que el interés real de Trump es mucho más amplio que el control de una isla repleta de tierras raras, de níquel y de cobre. Se trata sobre todo de su posición estratégica entre América del Norte y Europa. Es una pieza clave, por tanto, en la competición con China. Son las 7:10. Esto es Radio Intereconomía. El día nos trae más noticias. El Gobierno presenta esta mañana a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación autonómica. Hugo Alonso, adelante.
Buenos días. La cita llega con 14 comunidades en contra, todas las gobernadas por el Partido Popular y también las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias, que no apoyan el nuevo modelo por haberse negociado previamente con Cataluña. Desde el gobierno, su portavoz, el Masai, defiende este modelo y dice que es bueno para todas las comunidades autónomas. La vicepresidenta primera del Gobierno está preparando un modelo de financiación autonómica que dé más recursos a todas las comunidades autónomas, que cuando llegue el momento se compartirá, sin lugar a dudas, con todos ustedes y con el conjunto de la sociedad. Pero también le digo que en el mientras tanto, este Gobierno ha puesto en manos de las comunidades autónomas 300.000 millones de euros más que lo que hizo los gobiernos del Partido Popular para que las comunidades autónomas fortalecieran el estado de bienestar y hicieran frente a los no pocos desafíos que tienen los ciudadanos que habitan en cada una de las comunidades autónomas. Eso es lo que, en el mientras tanto, está haciendo este Gobierno, que está absolutamente comprometido con el estado de las autonomías. La propuesta de Hacienda eleva para las comunidades autónomas la cesión del impuesto sobre la renta de las personas físicas del 50 al 55% y del impuesto sobre el valor añadido del 50% al 56,5%. El Banco Mundial eleva su previsión de crecimiento para 2026 a pesar de los aranceles. El organismo mejora sus previsiones de crecimiento tanto para este año como para 2027 hasta el 2,6% y el 2,7% respectivamente, y habla de una incertidumbre histórica en materia comercial y política. El Banco Mundial advierte, eso sí, de que el crecimiento está demasiado concentrado en los países avanzados, principalmente en Estados Unidos, y que es insuficiente en general para reducir la pobreza extrema. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, inicia una visita oficial a China. Viaje de 3 días en la que será la primera visita de un líder canadiense a China en casi una década y que está marcada por tensiones con el gigante asiático y por el deterioro de los lazos entre Canadá y Estados Unidos. Desde Pekín instan a Carney a que se desmarque de Washington y establezca un camino de política exterior independiente a Estados Unidos. Y el gobierno de Francia se enfrenta hoy a 2 mociones de censura por el acuerdo con Mercosur. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se enfrenta este miércoles al debate en la Asamblea Nacional de las mociones de censura presentadas por la Francia Insumisa y Agrupación Nacional. Ambas formaciones critican la incapacidad del Ejecutivo para bloquear el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que se firmará este sábado en Paraguay.